Algo que le guste mucho al cliente, lo hacemos por y para los clientes. Me gusta hacer las cosas bien y me gusta tener congruencia con lo que hago adentro y afuera. Es lo que yo le doy a Ford. Mi integridad, mi honradez, mi esfuerzo. Hasta el día de hoy, hasta el día de mañana va a seguir siendo un compromiso. Hacerlo todos los días, hacerlo mejor, dar el extra, dar el plus. Ya aseguramos que la instalación está correcta. Era colaboradora en una joyería. Llegaba alguien que trabajaba en Ford con el logo de Ford y llegaba y compraba charolas de plata y las grababa. Yo ingresé en el primer grupo de mujeres en planta Ford Hermosillo en el año 2000. Mi nombre es Verónica Flores y soy analista del BRT de ensamble final en planta Ford Hermosillo. Mi trabajo, que se dedica a la solución de problemas. Sí, la importancia de trabajo en equipo es primordial, es básica. Porque las ideas salen de todas partes, de la persona que menos te imaginas te puede dar una solución a un gran problema. So I want to introduce you to Verónica Flores. Verónica, Jim Farley, our CEO. How are you? ¿Qué pasó? Bienvenido. Para mí fue un honor haber estado con él, platicar. How long have you worked here? ¿Hace cuánto trabajas aquí? Hace 22 años. Okay. And you were the first woman? Sí. What was that like? Muy emocionante, porque ya esto está cambiado, ya esto no solo es para mujeres, es para personas con capacidades especiales. Se tome ese tiempo de acercarse a la base trabajadora. Aquí estoy, vengo a apoyarlos. On behalf of Bill Ford and all the Ford family and all the leaders of Ford, we very much appreciate you being a pioneer. Gracias, gracias. Me da mucho orgullo, me siento muy honrada de hacerlo. My job is to serve you. Su trabajo es servirte a ti. Muchas gracias. So I heard a lot more about diversity here. I heard a lot more about commitment to quality and most of all the ambition to be the best in the world. Not just Ford, but the best automotive plant. Yo he aprendido mucho en Ford. Todo lo que yo aprendo en Ford lo puedo venir a aplicar en mi casa. A veces no es fácil, pero lo intentamos. Grababa reconocimientos para Ford, pero yo nunca me imaginé que en un tiempo futuro yo fuera a recibir un reconocimiento. Detrás del logo Ford, detrás de la camisa Ford, hay personas que se esfuerzan todos los días, que madrugan 4 de la mañana, hacen cosas con responsabilidad, con dedicación, con esfuerzo, con orgullo.